Paz de Cristo, Dios les bendiga. En esta hermosa mañana vamos a aprender de estos grandes personajes que están plasmados en la palabra del Señor. Vamos a aprender a través de ellos. Cuando ellos clamaron, oraron al Señor y el Señor respondió. El Señor inclinó sus oídos a escuchar. Y este es un ejemplo para que nosotros también aprendamos a orar al Señor. Si tú, querido hermano o hermana, no sabes orar, estás iniciando, estos versículos te van a ayudar bastante, estas vivencias de estos hombres te van a ayudar a cómo empezar a desarrollar en hablar con Dios. Porque esa es la oración, hablar con Dios, sincerarte con Dios y creer que Él existe y que Él te escucha, tener fe y depositar tu esperanza en el Creador, el que todo lo puede. En 2 de Crónicas 14:11 dice: la bendita palabra es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Una oración sincera, derramar tu corazón y mostrarte humilde y humillado ante Dios y reconociendo tú mismo, porque aquí este rey Asa reconoció a sí mismo que él no iba a poder con este ejército, pero él sabía quién sí podía vencerlo, y vino a él a la fuente con palabras sinceras, hablando, expresando su sentir, su angustia que estaban pasando en ese momento por la amenaza de los etíopes. Y el Señor le dio la victoria a Asa, porque reconoció que no era con sus fuerzas, sino que era con la fuerza de Dios que podían vencer. Otro ejemplo nos da acá en el libro de Jonás. Muchas personas han leído este libro y saben quién fue Jonás. En Jonás 2:1 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Señor clamé, y mi voz oíste. Miren qué bonito. Este hombre se arrepintió. Este hombre era un profeta que el Señor escogió para hablar a su pueblo a través de él. Pero este profeta también yo lo nombro un profeta rebelde, porque no quería hacer la voluntad de Dios, sino quería hacer su voluntad. Pero cuando el Señor le llamó la atención y el Señor le hizo entender que tenía que obedecer,
Después él obedeció. Pero aún miren, allí en su angustia, en su rebeldía, él reconoció que era rebelde ante Dios, que no quería hacer la voluntad de Dios. Entonces él reconoció que clamando al Señor con todo su corazón, el Señor lo iba a escuchar aunque fue un rebelde, desobediente. Él clamó con todo su corazón en ese momento y el Señor, en su gran amor y gran misericordia, lo escuchó. Y dice, y sigue diciendo la palabra, y Jehová mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. Miren, lo sacó a la tierra por medio de este pez que el Señor ya tenía preparado para que Jonás hiciera la voluntad de Dios, para que Jonás aprendiera obediencia. Esta palabra es para los hermanos que ya tienen entendimiento, que no entren en rebeldía en contra de Dios, que nada más porque Dios les dio un talento, un ministerio o un don que no les gusta y el Señor los mande a hacer algo con ese don, en su rebeldía no lo quieren hacer. El Señor los va a procesar, así como procesó a Jonás, estando en el vientre de ese pez. Porque su palabra se debe de cumplir. Y nosotros fuimos creados para obedecer, para adorar, para glorificar su nombre, no para hacer nuestra voluntad ni andar en rebeldía en contra del mandato de Dios. Cuidado. Cuidado. Haz la voluntad de Dios y no tu voluntad. Y el Señor, según como tú camines en esa voluntad, en esa obediencia, en esa entrega, el Señor añadirá lo que tú deseas en tu corazón. Y acá está otro tipo de oración que después que pasó, antes de que pasara todo esto, de que Jonás hubiese caído a las aguas, los navegantes de ese barco en donde iba Jonás, ellos también hicieron una oración al Señor con temor y temblor, porque ellos no eran creyentes, pero sabían que existía un Dios todopoderoso, un Dios que tenía un ejército el cual les daba la victoria a todos aquellos hijos de él. En Jonás 1:14 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Miren, y ellos no eran creyentes, pero con temor y temblor clamaron a Dios, porque Jonás les había dicho, échenme al mar. Y todo lo que se había levantado en el mar, esas olas que casi sentían que les iban a voltear el barco, dice, todo eso se va a acabar. Porque Jonás sabía que era por causa de él que todo eso se había levantado en el mar. Entonces los hombres no le hicieron caso, siguieron ellos en su propia sabiduría en hacer lo que ellos habían hecho antes, cuando se alebrestaba el mar de esa manera. Pero vieron que aunque estaban haciendo lo mismo que otras veces, el mar no se aplacaba, sino que con más furia azotaba contra ellos. Entonces hicieron lo que Jonás les había dicho.
arrojarlo al mar. Y cuando ellos vieron eso, cayeron con temor y temblor, porque cuando echaron a Jonás al mar, hubo una gran bonanza. Entonces ellos se asombraron y entonces clamaron con temor y temblor a Dios, a Jehová, el Dios de ese hombre. Y dice más adelante la palabra que hicieron un sacrificio a Jehová Dios. Y el Señor no hizo nada en contra de esta tripulación, sino que él lo que estaba haciendo era por Jonás, por la desobediencia de él. Ahora miren, otro ejemplo de otra oración. En Daniel 10:12 dice: entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te pusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tu palabra he venido. Miren, la mano de Dios se mueve cuando hay humillación ante su presencia. Cuando hay ese clamor que sale desde lo más profundo de tu ser, que te sinceras ahí con el Señor, que quieres saber algo. Porque aquí Daniel estaba muy inquieto, demasiado inquieto, por saber la respuesta. Y él clamó. Y desde que él empezó a clamar, él era un hombre de oración, un hombre que caminaba conforme a la voluntad de Dios. Si has leído la palabra del Señor en Daniel, sabrás quién fue Daniel. Y si tú no lo has leído, léelo para que veas. Hay mucha profecía ahí en Daniel. Mucha enseñanza para con nosotros, para los hijos del Señor. La humildad que este hombre tenía, que eso le favorecía delante de la presencia del Señor. Pero como sabemos que siempre el enemigo va a querer estropear, dice más adelante en otros versículos que el príncipe de Persia se le opuso al ángel que traía la respuesta a Daniel, y duró Daniel 21 días de ayuno, porque él se metió en ayuno hasta recibir la respuesta que él estaba tanto necesitando. Cuánta inquietud había en Daniel, que no quiso salir hasta que el Señor le diera esa respuesta que él quería escuchar. Pero el enemigo se opuso y Daniel siguió en el ayuno. Y dice la bendita palabra que desde que él dispuso en su corazón a saber estos misterios, el Señor mandó la respuesta, pero el enemigo se entrometió. Entonces se aplazó, se tardó la respuesta a llegar a Daniel. Y fueron 21 días. 20 días fueron de pelea. 21 días de pelea, perdón. Que este demonio le hizo la guerra al ángel para que no trajera esa respuesta. Miren, por eso que tenemos que seguir clamando, orando los unos por los otros, cubriéndonos, cubriendo nuestra petición y ponernos en guerra para que nuestra respuesta no sea estropeada por estos demonios, por estos espíritus inmundos. Y más adelante dice la bendita palabra que vino otro ángel de mayor rango que él para ayudarle en contra de este demonio que se le oponía. Este demonio que lo encarceló, imagínense, encarceló al ángel que envió el Señor a darle la respuesta a Daniel.
Y había una lucha en el espíritu, allá en lo celestial había una lucha. Nosotros no sabemos cómo es que se mueve el mundo espiritual. Cuando nosotros clamamos al Señor y nosotros nos desesperamos porque la respuesta no llega y no llega, pero no sabemos realmente lo que está sucediendo en el espíritu. Aquí en Daniel nos enseña muchas cosas espirituales a profundidad. Hay muchos misterios que hay que descubrir. Te invito, querido hermano y hermana, tú que tienes un poco más de conocimiento de la palabra del Señor, que te adentres en el Espíritu, que te adentres en estos versículos, que hay mucha sabiduría y hay muchos misterios. Para que crezcas en sabiduría, para que crezcas en el Espíritu, para que crezcas en el conocimiento y te adentres en esas profundidades, para que recibas lo que tú anhelas recibir. Paz de Cristo, Dios les bendiga y el Espíritu Santo les guíe. Amén.